Vamos retomando la temática que habíamos empezado la semana anterior, haciendo esta pausa al Evangelio de Juan. Nos habíamos quedado en el capítulo 9 y en unas 2 semanas estaremos retomando con la predicación expositiva de Juan el capítulo 10. La semana pasada habíamos hablado acerca de este tema que, como lo habíamos manifestado, es un tema a veces algo borrascoso de tratar, no en sí por la temática que toca, sino por la forma en cómo ha sido manipulado y ha sido usado por ciertos pseudopastores y congregaciones donde la palabra no ha sido bien utilizada para enseñar, para formar, para traer libertad, sino más bien todo lo contrario, para manipular, para obtener de la gente réditos económicos y traer esclavitud. Al punto que muchas personas se han separado del Evangelio y de una u otra manera quedan vacunados contra el mismo porque piensan y asocian que las iglesias cristianas son de esa manera y no de ninguna manera. Una iglesia que predica una sana doctrina abarca todos los temas, inclusive estos temas que son complicados, inclusive estos temas que son difíciles. Pero el Señor a eso nos ha mandado, a que prediquemos la palabra de Dios completa, que lo hagamos para su gloria, que lo hagamos para su honra y que lo hagamos en la libertad que Él nos ha llamado a hacerlo. Es por eso que hoy vamos a hablar acerca de la ofrenda. La ofrenda, la palabra ofrenda quiere decir sacrificio. Esa es la traducción de la palabra. Cuando en el Antiguo Testamento se presentaba una ofrenda, pues la ofrenda era eso, era un sacrificio. Habían 7 tipos de ofrendas que se presentaban en el Antiguo Testamento. 6 si hacemos a un lado el impuesto del diezmo. Había la ofrenda quemada, que era esta que se ponía la carne y se la quemaba, y ese humo que subía, la gente pensaba que ese era el olor fragante, ¿no? Aquel que ha hecho una buena parrillada sabe un poco a lo que me refiero, ¿no? Sube ese olorcito y la gente pensaba, el pueblo judío pensaba que ese olor fragante era agradable al Señor, ¿sí? De los corderos sacrificados. Había la ofrenda por el perdón de los pecados, la ofrenda de arrepentimiento. Habían algunos tipos de ofrenda. La primera vez que se habla acerca de la ofrenda en el Antiguo Testamento, si bien es cierto es una ofrenda del hombre a Dios, estamos hablando del caso de Caín y Abel. Pero en realidad la primera ofrenda que se dio fue la ofrenda que Dios mismo dio a la humanidad. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios tuvo que sacrificar un animal para sacar su piel y cubrir la desnudez de aquellos que habían pecado. Esto es una alegoría de lo que más adelante haría nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces es Dios mismo quien siempre ha propiciado todo en la Escritura, porque Él mismo nos ha dado ejemplo de cómo hacerlo. No solamente ha dicho lo que se tiene que hacer, sino que Él ha mostrado lo que se tiene que hacer. Ejemplo os he dado, dijo el Señor Jesucristo. No quiero centrarme tanto en el Antiguo Testamento, porque si hablamos de la ofrenda en el Antiguo Testamento, ese es tema de instituto ministerial y tal vez deberíamos tomarnos lo que nos queda del año todos los días para tocar el tema. Más bien voy a ir directamente al Nuevo Testamento. Y sí, ya que estábamos hablando acerca del diezmo, y en este caso se habla mucho acerca de finanzas, sí, vamos a ir un poco hacia eso y vamos a ver cómo la ofrenda en el Nuevo Testamento es manejada. Pero yo, antes de entrar a este tema, es ineludible hablar sobre este tema si no hablamos de lo profundo del Evangelio, de lo que en sí es el Evangelio. Y en Efesios 2, del 1 al 10, nos habla de que somos salvos por gracia. Y quiero que me acompañes en la lectura. Dice,
Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y el 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es imposible hablar acerca de la ofrenda o del sacrificio si primero no hablamos de aquel sacrificio más grande que ha habido en la historia, no solamente de la humanidad, sino de toda la creación. La ofrenda que Dios mismo da a través de su Hijo Jesucristo, en que dice que nosotros, aún siendo pecadores, Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo Jesucristo. No por quienes estaban intentando hacer lo bueno, no por aquellos que de una u otra manera se esforzaban por ser buenas personas, no. Sino que estábamos muertos en delitos y pecados. Dice que hacíamos nosotros lo que la carne y los pensamientos de nuestra naturaleza nos llamaba a hacer. Siendo egoístas, avaros, odiadores de los hermanos, dice la Escritura. Pero aún así, Dios muestra su gran amor que da el sacrificio, da la ofrenda al hombre más grande que es su Hijo. Y esto es para salvación. Algo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hace. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Pero es interesante cómo termina el 10, porque hasta ahí está hablando de aquello que nosotros no podemos hacer. Aquello que solamente Él, en su amor tan grande, podía hacerlo, salvarnos. Pero luego da un propósito a la salvación. Y dice, porque somos hechura suya, y creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no nos salvan, pero hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y nosotros podemos preguntarnos, ¿y cuáles son estas buenas obras? Entonces vamos a 2 Corintios 9, del 6 al 15, y veamos lo que nos dice la Escritura. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y continúa en el 10 y dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias, porque la administración de este servicio no solo suple la plenitud, lo que le falta a los santos, sino también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios
por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su regalo inefable. ¿Cuáles son esas buenas obras? Aquí lo está diciendo en 2 de Corintios. Aquello en lo que nosotros hemos sido enriquecidos. Y obviamente no estoy hablando de dinero. Estoy hablando en qué hemos sido nosotros enriquecidos, en aquello que nosotros hemos sido pobres y miserables, que es nuestra salvación. El Señor nos da y nos da con abundancia. Al punto que dice, el que siembra escasamente, escasamente también cosechará. Y sí, en verdad eso es lo que dice. No hay una mala traducción, no es que no está bien puesto. Eso es lo que dice. Y no quiero mover tus sentimientos para que tú comiences nuevamente a pensar tal vez de una forma egoísta o codiciosa y pienses que entonces si eso dice, entonces sí me conviene dar, porque dando entonces obtendré más. No, más bien el propósito de esto es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué damos lo que damos? ¿O por qué no damos? Porque esa es la cuestión. Si el Señor nos está diciendo que cada uno dé como propuso en su corazón, nos está hablando a cada uno de nosotros que la ofrenda, el sacrificio de la ofrenda, tiene que ver con nuestro corazón más que con el dinero o con lo que podamos entregar. Porque de una u otra manera, no solamente es dinero, también es tiempo, también es amor. Cuando nosotros entregamos de nuestro tiempo, de nuestro amor en la congregación, a los hermanos, a la comunidad, pues también de una manera estamos ofrendando. Y dice que todas nuestras ofrendas terminan en acción de gracias a Dios. Porque aquel que recibe honrará a Dios y dirá, gracias, gracias Dios. Hay muchas veces que nosotros podemos decir, pero es que yo no tengo tal vez el tiempo o el espacio para predicar, es que yo no sé cómo dar un consejo a una persona, yo estoy trabajando, no puedo atenderle en este momento a alguien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace tu ofrenda? Tu ofrenda posibilita que alguien más lo pueda hacer. Eso es lo que aquí la palabra está diciendo. Dice que tu ofrenda, que este servicio, y sobreabunda cuando dice esta ministración o este servicio de ministración. Ministración es servicio. O sea, este servicio de servicio lo que hace es suplir las necesidades de los demás. No solamente necesidades económicas. ¿Cuántas veces a través de nuestra economía hemos suplido a alguien con un consejo que le puede haber dado a alguna persona? ¿Cuántas veces no suplimos con nuestra economía el evangelio que puede ser llevado a una persona? Tal vez yo no lo puedo hacer, pero yo sí puedo sembrar. Y no escasamente, porque si siembro escasamente, entonces escasamente también se cosechará. Y no estoy diciendo que siembres abundantemente para que entonces tengas harto dinero, no. Porque aquí dice para que sobreabundes en toda gracia para vosotros. Y que lo hagas con liberalidad. Esto se trata de libertad. Cuando se trae libertad, el corazón se manifiesta tal y como es. Cuando nosotros le comenzamos a hablar a la congregación acerca de, ¿y puedes tomar vino? Bueno, no sé, si tú quieres tomar vino, toma vino. Lo que dice la Escritura es que no os embriagues con vino en el cual hay disensión. Entonces sí puedo tomar. Bueno, no sé, haz lo que tu corazón diga. Y entonces hay quienes en su libertad se van hacia los extremos. Hay aquellos que han tenido libertad con la enseñanza del diezmo. ¡Ay, qué bueno!
ya no tengo que diezmar, no le he estado robando a Dios, no me voy a ir al infierno, entonces ya no tengo que dar. ¿Qué es lo que muestra esa libertad? Tu corazón. ¿Por qué dabas? ¿Porque estabas obligado o dabas porque es correcto? Porque fuimos creados para que abundemos para toda buena obra. Si me puedes ayudar, Josué, poniendo el 8 de 2 Corintios 9:8. En Efesios veíamos que el Señor nos ha llamado a vida eterna a través del don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados para buenas obras. Y aquí está justamente esas buenas obras. Que nuevamente no es de nosotros, sino que Dios dice que lo hace, que Dios transforma nuestro corazón a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, mira que dice, a fin de que teniendo siempre un gran espíritu. No dice eso. Sí está hablando de cosas. Está hablando de cosas materiales, está hablando de eso, de cosas que tal vez a veces no queremos hablar. Porque a veces tenemos tanto temor y tanto miedo porque esto alguna vez nos dañó, nos hizo mucho daño, nos afectó. Pero tenemos que hablar con la verdad. Si como hablamos del diezmo con la verdad, hablando de que no es una obligación para la iglesia, también tenemos que hablar acerca de la ofrenda con toda la verdad. Y la ofrenda sí tiene que ver con esta abundancia, dice, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. No dice todo en exceso. Porque cuántas veces hemos oído, sí, quieres medida rebosante, apretada, ¿sí? Y te dicen, ¿has visto ahí el costal cómo se lo sacude? Y así le golpeas contra el piso para que caiga. Así el Señor te va a dar. En Lucas, cuando habla en ese sentido, está hablando acerca de juzgar a los hermanos. Y dice, cuando tú juzgas a tu hermano para condenación, lo que estás haciendo es eso, teniendo una medida apretada para ti. Dios me libre, yo no quiero eso. ¿Sí te das cuenta? Tenemos que leer bien las Escrituras, pero en este caso sí lo que está diciendo es eso. Hermanos, para que tengas lo suficiente. ¿Cuántas veces nuestros pedidos no son para el exceso? No son nada más para satisfacer. ¿Cuántas veces no ponemos por excusa el que no tengo? Es que no me alcanza. Y el Señor dice, el Señor lo hace para que abundes para toda buena obra. No solamente para que toda buena obra, sino para que abundes en ella. ¿Cómo debo ofrendar? Porque si sé que tengo que ofrendar, ¿cómo tengo que ofrendar? Pues tengo que ofrendar sistemáticamente. 1 Corintios 16, 1, 2 nos enseña y nos dice de la siguiente manera, en cuanto a la ofrenda para los santos. Haced vosotros también de la manera que os ordené a las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿qué está diciendo? Que tenemos que hacerlo de una manera sistemática. Aquí no está hablando, ¿recuerdas como el diezmo de Abraham, el diezmo de Jacob? Fue voluntario, una sola vez. O el impuesto del diezmo que era anual. Aquí Pablo está enseñando en cuanto a la ofrenda para los santos, y ya vamos a hablar del destino de la ofrenda. Dice, cada primer día de la semana. ¿Por qué dice cada primer día de la semana? ¿Porque tiene algo importante el primer día de la semana? No, porque el primer día de la semana es el día que nos reunimos. Porque si no, tocaría andar pasando por casa en casa recogiendo. Es más fácil estar aquí, ¿no? Entonces, cada primer día de la semana, cada uno, ¿sí?, aparte algo según haya prosperado y entréguelo.
Luego dice que lo hagamos individualmente. Cada uno de vosotros ponga al lado algo. Lo que Dios está esperando es que cada uno de nosotros participe en este ministerio. Cada uno. Entonces tú dirás, pero bueno, y nosotros lo hacemos como familia y está bien. Yo por eso te decía la semana pasada, no tomes ninguna decisión apresurada ni en cuanto a dar ni en cuanto a no dar. Primero analiza tu corazón individualmente por qué estás dando o por qué no estás dando. Y luego sí, si eres casado, entonces reúnete con tu familia y habla. Ay, es que mi marido no quiere dar. Bueno, entonces, ¿qué dice la palabra individualmente? Es que mis padres no quieren dar. Bueno, entonces tú, individualmente. Eso dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Luego tiene que ser algo proporcional. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Según haya prosperado. No es según se te ocurra, o según metas la mano al bolsillo y sea la moneda que te queda en la mano. Porque a veces esa es la manera en la que ofrendamos. Simplemente buscando una moneda, damos de lo que nos sobra. No damos al Señor de aquello que tenemos, de aquello que hemos propuesto en nuestro corazón. Si no buscamos, inclusive es para irnos de los sueltos. Me está pesando, hay mucho suelto aquí, entonces, a ver, los sueltos ahí mando un montón de sueltos. No estamos pidiendo limosna, no estamos recogiendo limosna, porque no pedimos, recogemos. No es una obligación, no cobramos. Lo que hacemos en la congregación es recibir lo que tú libremente quieres dar. ¿Sí? Proporcionalmente. Por eso nosotros cuando hablábamos la semana pasada acerca del diezmo, decíamos, nosotros como liderazgo hemos visto que la práctica del diezmo es algo bueno. Entendemos que ya no es algo que es obligatorio, ya no estamos en la ley mosaica, ya no hay el templo para darlo, ya no están los levitas, pero creemos que sí, el Señor, Él mismo propuso que sea el diezmo. Él dijo que es una buena cantidad. Además que ya vamos a verlo más adelante, el diezmo sí tiene que ser sacrificial. ¿Por qué? Porque la palabra ofrenda, la ofrenda tiene que ser sacrificial, porque eso es lo que dice la palabra ofrenda, sacrificial. Y dar el 10% sí es sacrificial. Porque si tú ganas 1,000 y das 5, no hay mayor problema, ¿no? No te afecta. Pero si ya tienes que dar 100, como que ya te cuesta, ¿no? Ya es un sacrificio. Pero es que el Señor no quiere sacrificios, hermano. El Señor quiere obediencia. Sí. ¿Y acaso la obediencia no es el sacrificio más grande que puede hacer un ser humano? Sí. Es de doble giro. Cuando dice el Señor ya no quiere sacrificios, se refería a los sacrificios, de quemar el animal. ¿Recuerdas? De esto ya lo hablábamos. Claro, es fácil quemar el animal. Escojo inclusive el mejor animal y lo pongo ahí. Doy los mejores frutos. Inclusive doy las primicias. No hay problema. Pero en cambio, ser obediente, eso sí me cuesta. Ese es un sacrificio personal. Ya no estoy sacrificando un animal, ya no estoy sacrificando frutos. Estoy sacrificándome yo mismo. Pues presenta vuestro cuerpo como un sacrificio agradable al Señor, dice. ¿Cómo es que ya no quería sacrificios? Entiende bien, ya no quiere sacrificios de carneros, quiere sacrificio de tu corazón. Quiere que en realidad luches con tu carnalidad y con esos pensamientos que hablaba en Efesios, porque así vivíamos anteriormente. Y la verdad, hasta hoy tenemos esas luchas. Pero la diferencia hoy es que el Espíritu Santo está con nosotros y que Cristo nos ha hecho libres. Y si el Hijo de Dios te ha hecho libre,
pues eres verdaderamente libre, dice la palabra de Dios. Y entonces dice que lo hagas alegremente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cómo propusiste en tu corazón? ¿Has propuesto en tu corazón, querido hermano? ¿En verdad has propuesto algo? Es tiempo de que propongas algo. ¿Por qué? Porque esa es la única manera en la cual tú vas a poder desarrollar esa alegría. Tal vez no vas a tener alegría al inicio, pero es una forma de formar, es disciplina. La disciplina va a traer alegría. ¿Recuerdas cuando la palabra dice que disciplines a tu hijo? Cuando aún es tiempo de disciplinarlo. Porque cuando ha sido disciplinado, cuando sea grande, traerá alegría a tu corazón. Cuanto más disciplina tu corazón, para cuando este corazón sea maduro, te va a traer alegría. Disciplina a tu corazón en esta ofrenda sacrificial. Propón algo. No des según lo que te va quedando. Propón algo. Señor, propongo esto. En base a estas características voy a proponer algo. Y eso lo voy a cumplir, porque no es algo que el hombre me va a revisar. No es algo que los ancianos se van a sentar a estar leyendo ahí. No, mira, vos no has dado, iguálate, haz esto. No, eso es entre tú y Dios. Pero debe haber ese entre tú y Dios. No es solamente lo que te nace ese rato. Propón en tu corazón, para que en base a eso pueda venir esa alegría. Porque la verdad, ¿a quién le da alegría de primera? Seamos francos. El dinero es complicado en nuestras vidas. ¿Y has escuchado esto? Más en este tiempo que está complicadísimo. Salimos de pandemia, está complicado, está difícil. La economía está... sí. Por eso justamente es sacrificial. Segunda de Corintios 8, 2 y 3 dice que con gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Pablo está hablando acerca de aquel pueblo que es ejemplo en dar sacrificialmente, los filipenses. Y está hablando no de que son un pueblo humilde, porque a veces usamos esa palabra humilde en forma errónea. No, cuando tienes carencia de cosas, de bienes, de dinero, es pobreza. Es así como se llama, no es humildad. La humildad es una actitud del corazón, no una situación del bolsillo. La pobreza es una situación circunstancial. Puede pasar y listo, ¿no? Si viene el trabajo, ya saliste de la pobreza. Si en tu corazón eres orgulloso o eres humilde, pues lo mantendrás así. Haya dinero o no haya dinero. ¿Sí? Y aquí está hablando de pobreza. Dice que con gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Abundaron en riquezas de su generosidad. Mira que no se trata de cantidades de dinero, se trata del corazón. Nuevamente, esta no es una enseñanza de que tienes que dar y dar y dar y trae tu dinero. Esto es de tu corazón. Estamos hablando de algo que es mucho más profundo que dinero. Estamos hablando de tu corazón, querido hermano, querida hermana. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Las actitudes frente al dar, ¿cuáles son? ¿Cuántas veces nos hemos puesto la excusa de es que no tengo? Pero la verdad
es que el Señor siempre nos ha dado para que tengamos lo suficiente, dice la palabra. Tal vez no hemos tenido todo lo que hemos querido, es verdad. Yo no he tenido todo lo que he querido. Y estoy seguro que tú no has tenido todo lo que has querido. Pero creo que hemos tenido lo que hemos necesitado. Porque alimento hemos tenido, techo hemos tenido. Y mientras tengas alimento y techo, te baste, dice el Señor. ¿Para qué quieres el exceso? ¿Para ti? Entonces cuida tu corazón. Si es para abundar en generosidad, en buenas obras con liberalidad, ¡wow! Entonces el Señor, claro que te dará más. Porque habrá encontrado un canal, un conducto para llegar a otras personas y bendecir a otras personas. Pero si se va a quedar estancado, ¿para qué te va a dar más? Pasa algo cuando el Señor Jesucristo, en Lucas 21, está en el templo y dice que se estaban recogiendo las ofrendas. Y yo me imagino que había mucha gente que tenía mucho y estaba dando conforme se esperaba. Porque cuando haces lo que se tiene que hacer, no hay nada que llame la atención. O sea, es que yo ofrendo. ¿Recuerdas al fariseo cuando hablaba la semana pasada? Es que yo ayuno 2 veces por semana y doy diezmo de todo lo que me ingresa. ¿Qué estás haciendo de mucho? Eso es lo que como judío te corresponde. Punto. ¿Sí? ¿Qué tenía de excelente que un judío le ayudara a un romano a llevar su carga a 1 milla? Nada. Eso era lo que mandaba la ley. Si un romano te pedía que lleves 1 milla a su carga, tenías que hacerlo. ¿Y qué? ¿Por eso querías que te feliciten? No. Pero el Señor siempre va a más. Si te pide 1, lleva 2. Y aquí estaban dando sus ofrendas. Y pasa una señora que dice que era viuda. Y esa es una característica muy importante. Viuda y aparte pobre. ¿Sí? Viuda y pobre. Y deposita 2 monedas. Y el Señor se ve tan impactado por eso que detiene todo lo que está ocurriendo. Y dice, alto, aquí ha pasado algo, dice. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Y me imagino que algunos dijeron, pero ¿cómo echó más que todos? Ella echó 2 monedas y yo eché ahí un buen fajo de billetes. Y dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. ¿Alguna vez has echado de lo que te sobra? ¿Alguna vez has cogido nada más para cambiar los sueltos, para dejarlos sueltos? La ofrenda no se da de esa manera. La ofrenda es algo que preparas. La ofrenda es algo que ya lo preparas en casa, lo destinas en casa. Es algo que ya lo tienes visto. No es algo que nada más pasa en ese momento. No es algo emocional. No es algo que si el predicador estuvo buenazo, entonces ahora sí voy a poner ofrenda. O como el predicador hoy estuvo aburrido, hoy no pongo ofrenda. O es que hoy me voy a comer un KFC, entonces no me alcanza. No se trata de algo emocional o algo que es circunstancial de lo que pasa ese día. Es conforme a lo que propusiste en tu corazón, en tu casa. Es algo que lo tienes preparado. El sacrificio tú lo preparas en casa, no lo preparas aquí. Al punto que el rey David en Primera de Crónicas dice de la siguiente manera, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. David iba a preparar un holocausto y dice que este hombre, Ornán, le dice, ¿es para el Señor? No, toma, yo te doy este terreno, hazlo ahí.
Yo estoy seguro que muchos de los pseudo pastores de este tiempo hubieran dicho, ¿en serio has bendecido al ungido de Jehová? ¿Sí? Soy bendecido. No, ¿qué es lo que dice David? Estás loco. Yo no tomaré nada de ti que no me cueste, porque yo a Dios no le voy a dar holocausto, sacrificio, ofrenda, que no me cueste. ¿Sí te das cuenta? Es sacrificial. La ofrenda es sacrificial. Ay, estaba más bonito cuando era el diezmo no era obligatorio, ¿no es cierto? No es obligatorio. Es libertad. Libertad que muestra el corazón. Y ahí es donde debemos cuestionarnos. ¿Cómo hemos estado dando? ¿Qué nos motiva a dar, hermanos? ¿A quién debemos ofrendar? En primera instancia, y por cuestiones de tiempo voy a aligerar un poco, en primera instancia debemos darlo en la congregación. Sí, en la congregación. Porque muchas personas me dicen, ¿y por qué no puedo ofrendar? No sé, hay gente necesitada fuera en las calles. Hay una fundación que yo conozco. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios mismo, en lo que leímos en Corintios, está hablando de que es la ofrenda para los santos, el primer día de la semana. La ofrenda para los santos es primero para la casa, porque primero debe haber, sí, lo que dice la palabra de Dios, hay alimento en mi casa. El diezmo fue el impuesto en el Antiguo Testamento para tener pan en el templo, pero hoy es para tener alimento para aquellos que llevan el Evangelio, dice la Escritura, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en segunda instancia, sí, queridos hermanos, para nuestro círculo social. Porque no solamente es ofrendar en la iglesia, también deberíamos velar por las necesidades de los que están fuera. Porque ¿de qué me sirve decirle a mi hermano que está pasando necesidad, déjame orar por ti, y no te doy pan cuando éste lo necesita? Eso dice la Escritura, ¿no? Entonces, justamente, la iglesia tiene esa obligación, la ofrenda, el dinero que ingresa, y justamente, ¿dónde está destinado el dinero que ingresa de las ofrendas? Pues está destinado en distintas áreas. Por ejemplo, pago de arriendo, servicio público, mantenimiento, salario del pastor, misiones, evangelismo, miembros necesitados, obras sociales con otros necesitados externos, entre las principales cosas. Por eso tenemos la fundación. Por eso hay la fundación. Por eso tenemos médicos que están sirviendo. Muchos nos han preguntado, pero ¿y cómo tienen ustedes? Son una congregación pequeña y tienen cosas que congregaciones grandes no tienen. Porque no se trata de tener mucho para hacer. Se trata de con lo que tienes hacer. Pero cuando tú distribuyes el dinero en lo que Dios te ha mandado distribuir. Ahora, si tú quieres el dinero para enriquecerte, entonces no te va a alcanzar nunca. Pero cuando el dinero está para el servicio de la misma gente, entonces siempre va a haber prosperidad. Siempre Dios va a traer provisión, porque he encontrado un lugar donde se puede sembrar, tierra fértil, donde el que siembra, ¿sí?, habrá fruto. Habrá fruto. Lo que tú siembras está dado en el evangelismo que se hace. Lo que tú siembras está dado en la consejería que se da a los matrimonios, a las personas. Lo que tú siembras está dado en medicina, lo que tú siembras está dado en alimento, lo que tú siembras está dado en muchas formas, se traduce. Y claro, hay quienes dicen, pero ¿realmente el pastor debería tener un salario? La palabra de Dios nos muestra que sí. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, en 1 Corintios 9, 13, 14, 1 Corintios 9, 13, 14, y no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar, del altar participan?
hasta ahí se está refiriendo al Antiguo Testamento, hermanos. Lo está hablando en el Nuevo Testamento. Lo está hablando en qué época. Lo está hablando en la época donde había templo y donde había levitas. ¿Sí? Y entonces está diciendo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Ahora sí lo traduce a la gracia, al Nuevo Testamento. Así también, ¿sí te das cuenta de esa transición? Así también ordenó el Señor. ¿Quién ordenó? No es que se les ocurrió a los ancianos, ¿sí? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Si te das cuenta, da primero un asiento en el Antiguo Testamento. Así también ordenó. ¿Recuerdas? Esto lo vimos en el diezmo la semana pasada. ¿Para qué era esto? Era para que los levitas tuvieran alimento, para que en el templo hubiera alimento, hubiera provisión. Dice, ¿ustedes no saben eso? Sí. Entonces ahora así también como en la antigüedad, ¿sí? En las cosas sagradas se hacía así, ahora también los que predican del Evangelio vivan del Evangelio. Está hablando del tiempo de la gracia. ¿Por qué es necesario eso? Yo sé que hay congregaciones donde el pastor tiene que trabajar y tener un trabajo secular. Y es complicado. Yo me pongo a pensar, definitivamente yo no avanzaría con aquello. El trabajo del templo es muy, muy fuerte, es muy complejo. Hay mucho que hacer. No solamente en cosas espirituales, sino en cosas administrativas. Y es necesario. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El contexto es claro, hermanos. No está hablando de doble presa, está hablando de honor. Dale honor al que trabaja para el Evangelio. Y darle honor es, participa en el ministerio de ayudarlo a sostenerse, a mantenerse. No quiere decir que todo el dinero es para él. Nuevamente, también es proporcional. En Filipenses 4, 10 al 20, Pablo habla con respecto a esto y con esto voy a terminar. Dice, cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron. Y nuevamente son los filipenses, el pueblo más pobre. No fueron los corintios, los que más dinero tenían. ¿Recuerdan cuando vimos las cartas a los corintios? Este pueblo era cosmopolita, tenía mucho dinero. Y ellos fueron los que idearon que debía levantarse una ofrenda para los de Jerusalén. Ellos fueron los que idearon que debían pagarle a Pablo por llevar el Evangelio. Pero es que Pablo construía carpas, hermano. Sí, mientras no tuvo sustento. Pero cuando tuvo sustento, él mismo dijo, ¿o acaso yo y Timoteo somos los únicos que tenemos que trabajar y no ser como los demás apóstoles que son sostenidos para la obra del Señor? Pablo lo hizo mientras se necesitó, pero cuando ya hubo el tiempo, pues él también fue sostenido por la iglesia. Y en este caso está hablando con los filipenses y agradeciéndoles a ellos. Como saben, filipenses, dice el 15, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez.
No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa de su bondad. ¿Hay una recompensa por la bondad? Sí. ¿Económica? No lo sé. Hay quienes dicen que sí, que cuando siembran abundantemente cosechan abundantemente. Sí, pero esa es una experiencia personal. Por cada testimonio que yo podría escuchar de una persona que recibe de esa manera, podría darle 20 de personas que ofrendan y entregan sus diezmos honestamente y con un corazón dispuesto al Señor, y no necesariamente son recompensados monetariamente. Pero aquel que da al Señor tiene que estar seguro de que no se quedará sin recompensa. Es más, ¿quieres que te diga la verdad? Todos nosotros ya hemos recibido una recompensa, más allá de la que merecíamos, más allá de la que esperábamos. Así que no esperes nada de vuelta. Aquel que entrega un sacrificio, lo entrega sin esperar nada a cambio, aunque estate por seguro que Dios siempre te devolverá. Y el 18 dice: por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Mira lo que dice acerca de la ofrenda. ¡Wow! Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. No sé si lo sabías. Y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea a nuestro Padre por siempre y para siempre. Amén. Pongámonos de pie, por favor, hermanos. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.